Las huelgas de hambre siempre nos colocan ante una disyuntiva difícil, apoyar o no a quienes pudieran morir de inanición. En definitiva, como versa el himno nacional, la pregunta es, ¿vale la pena morir por la patria? Antúnez, Jorge Luis García Pérez Antúnez, que está aquí con nosotros, que estuvo en huelga de hambre varias veces en Cuba, dice que no se les debe pedir a los huelguistas que renuncien a la huelga. ¿Por qué? Mira, primeramente, Cao, mis respetos para las personas que piensen diferente y sobre todo en este caso para los huelguistas. Yo creo que en las huelgas de hambre es una decisión, primeramente, no es un acto de desespero para pedirle a los huelguistas que depongan la huelga. La huelga de hambre es un método de lucha cívica no violenta que ha tenido importantes resultados. La decisión de deponer o no la huelga de hambre, de aplazarla, hay que dejársela precisamente a los huelguistas. Por experiencia propia, te digo y comprendo, yo no tendría valor para pedirle a José Daniel Ferrer García y a los demás huelguistas que depusieran la huelga. Esa huelga de hambre, como todas las que se hacen, tiene sus propias estrategias, tiene su propio fin. Hay que estar allí junto con ellos para saber las vicisitudes que están pasando. Cuando les golpean su esposa, les golpean sus hijos, les sitian las viviendas, cuando el régimen les presenta una batalla, una confrontación directa, una inflexibilidad total, no se puede ceder. Ya ellos sabrán cuándo y en qué momento de poner la huelga de hambre. Los huelguistas lo que necesitan es comprensión y el apoyo, no pedirle que depongan la huelga. Yo, que he realizado huelga de hambre en prisión y fuera de ella, conozco e imagino y sufro lo que están sufriendo esos hermanos nuestros. Sitios de la vivienda, en mi caso me han lanzado gas lacrimógeno. Aquí tenemos imágenes tuyas de las noticias cuando estabas en fin, que es extremadamente difícil pedirle a alguien que deponga una acción que ya ha transcurrido el tiempo. Vamos a dejarlos a ellos que decidan cuándo y cómo deponer. Nadie está más interesado, nadie ama más la vida de José Daniel Ferrer García que él mismo y su familia. Hay un problema ya. ¿Vale la pena morir por la patria? ¿Sin retórica y sin poesía? Sí vale la pena morir por la patria. Sí vale la pena morir por la patria, y lo digo con toda responsabilidad, por respeto a muchos que murieron antes que nosotros. Por eso mismo que están exponiendo su vida en huelga de hambre. Nadie ama más la vida que uno mismo. Se respeta, se agradece a las personas que se preocupan cuando uno está en una situación así, pero es una decisión del propio huelguista. Déjame pasarle la pregunta a Manuel de la Cruz, artista cubano que está allí en el centro del conflicto. ¿Vale la pena morir por la patria? A ver, en mi caso opino igual que el amigo que está hablando ahora. Creo que es una cuestión de instintos. Hay una disyuntiva grande entre la gente de si se debe o no se debe de poner la huelga, pero creo que es cuestión de instinto. Creo que hay algo desde dentro que es lo que está impulsando a José Daniel Ferrer y a todos los huelguistas, y creo que ese instinto nos lleva a pensar que sí vale la pena. Quizás si ponemos una balanza y empezamos a pensar los pros y los contras, quizás cambie nuestro análisis, pero creo que inicialmente es una cuestión de principios, es una cuestión de abnegación. Por lo tanto, en mi criterio, soy del criterio de que sí vale la pena morir por la patria. Jorge. Bueno, yo creo que esto al final lo que demuestra es que cada activista o cada grupo tiene su método de lucha. Por ejemplo, recientemente en esta huelga que fue trending internacional del Movimiento San Isidro, pues había un grupo de personas que no entraron en huelga, que estaban acompañando a los huelguistas. Y yo creo que es decisión personal, ¿no?, de cada activista, y evidentemente hay que respetar eso, ¿no? Y ya luego entonces eso tiene un efecto a nivel internacional, como ha tenido esta y tuvo la de San Isidro. Como método yo considero que es un método más, es quizás un método un poco extremo, ¿no?, pero al final la historia ha demostrado que ha tenido ciertos resultados en algunos momentos de la historia. Yo creo que Antúnez puede confirmar eso. Y lo que ha sucedido en los momentos recientes con el Movimiento San Isidro también lo han confirmado. O sea, ha puesto presión sobre el régimen realmente. Dos cositas acá. Es algo que es importante destacar. José Daniel Ferrer García
ni ninguno de los 30 y tantos, 40 y tantos que ya se han sumado a la huelga están realizando esta acción para morirse. Están realizando esta acción para defender su dignidad, para defender el derecho de todos los cubanos. Y hablando del resultado de la huelga de hambre es un método válido. Gracias a huelga de hambre, como la de Orlando Zapata Tamayo, como la de Guillermo Fariña Hernández, el contexto cambió y los ojos del mundo se volvieron a la realidad cubana. Antes de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, el mundo dudaba de que existían presos políticos en Cuba. Y ellos, con su esfuerzo, con su sacrificio, visualizaron. Así que José Daniel Ferrer García, mi hermano, no te estoy pidiendo que abandones la huelga de hambre, pero sí que te cuides mucho. Y cuando tú creas que es loable, que es justo, que es idóneo de ponerla, la depones. Te queremos vivo, pero digno, como siempre tú lo has sido. Así que mi respeto y admiración para todos y cada uno de los huelguistas de hambre. Volviendo al tema de las manifestaciones populares, con todas las características que, ¿no? Estas, o reparteras, no lo digo sin carácter denostativo, ni ofensivo, ni nada por el estilo, estoy tratando de ubicarlas, ¿no? Por el debate que hay con las malas palabras, las actitudes, etcétera. Tú decías algo sobre el tipo de manifestante. Me gustaría que ampliaras de eso. Yo creo que eso, o sea, el recuerdo que tenemos los cubanos, ¿no? Yo no recuerdo mucho, yo era muy niño de este tipo de manifestaciones así en la calle, fue el maleconazo. Y en ese momento, pues eran manifestaciones eminentemente por motivos económicos, o sea, no había comida en Cuba. Ahora yo siento, ¿no?, que hay una diferencia con ese momento, porque además del motivo económico de toda la vida, o sea, llevamos 30 años de esta crisis, hay elementos desde el punto de vista político. O sea, ahí frente a la sede del Movimiento San Isidro, ellos estaban cantando esta canción que se ha convertido en himno, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y la canción evidentemente es muy política, o sea, habla de se acabó, de 60 años, el dominó trancado, o sea, hay un mensaje político detrás de esa protesta de personas que en otro momento quizás hubieran protestado solamente por la situación económica del país. Yo creo que ahí es donde está el cambio y tiene que ver con el impacto que ha tenido todo este movimiento y sobre todo con el impacto de Internet. O sea, las personas han visto eso en vivo, todo. Tú decías que es la primera vez que ves que este tipo de manifestantes que ellos usaban como turbas está saliendo a las calles y que no estaban listos para eso. Sí, yo lo que considero de eso, que al final el régimen ha utilizado a las personas más pobres, a las que menos oportunidades tienen, precisamente para ponerlo en contra del propio pueblo, que también está sufriendo las mismas vicisitudes que... Para asediar a los disidentes. Exactamente, exactamente. Y hoy esas personas pues están en una situación precaria, que no tienen, o sea, les faltan todas las cosas que les falta al pueblo cubano y que la cúpula tiene, pues han decidido, un grupo de ellas han decidido de que del lado en el que tienen que estar es de esa gente que está sufriendo lo mismo que ellos. Entonces yo creo que el cambio viene por ahí y puede ser el inicio de un cambio en Cuba. O sea, que mucha gente entienda que el enemigo no es el opositor, sino más bien es la persona que quiere que el país cambie desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico, que sea mejor su vida. No, y esas élites cada día están más alejadas de la realidad de ese pueblo. Me recordaba la famosa historia de María Antonieta, ¿no? Cuando ve las manifestaciones previo a la Revolución Francesa, las turbas que llegan y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están protestando? No tienen pan. ¿Y por qué no comen bizcocho? ¿No? O sea, una desubicación absoluta y total. Esta gente están igual, les va a pasar igual. Cuando la manifestación llegue ahí, porque ellos viven en los barrios de los ricos. Exacto, ese es el otro elemento. O sea, todos estos barrios son barrios que supuestamente la revolución iba a cambiar la realidad de esos barrios. Son personas que generación tras generación pues ha sido de las personas más pobres y el sistema no ha cambiado eso. Y ellos se fueron a vivir a los barrios precisamente donde vivían la burguesía. ¿No? En el Billboard, en los barrios. Cada una de esas casas tenía un dueño. No sé si, Manuela, si eso es algo que sabe la gente en Cuba. Cómo no. Aquí he sabido que realmente la revolución no ha hecho nada por los pobres, que no sean empobrecer los más. De hecho, por eso estamos viendo que quizás la voz de mando de los opositores la está llevando precisamente ese sector, que son los más oprimidos, los más empobrecidos, de la ayuda también de los artistas y los intelectuales. Ahora, hay otro tema. En medio de todo esto hay una ausencia de Raúl Castro total.
incluso hasta del propio Díaz-Canel, porque quien da las explicaciones en la televisión, este señor Humberto López, que conocido como el Canallita, en mi barrio le dicen así, no sé en el tuyo. No, en serio, la dirigencia, como le llamaban ellos, está ausente del debate político. ¿Se siente también eso en Cuba? Bueno, realmente la cara que se ve es la cara de los órganos represores de la Policía Nacional Revolucionaria y de la seguridad del Estado. Ahora mismo la voz oficial, como bien conoces, es el periodista Humberto López, quien se encarga de denigrar la oposición, de crear toda una serie de tejidos de la oposición con vínculos en Miami, pero realmente no hay pronunciamientos oficiales de parte del Estado cubano, que no sean los mismos que hacen siempre, pero al respecto de todo este movimiento que se está viendo, ellos están bastante callados y bastante ausentes. Bueno, muchísimas gracias, Manuel de la Cruz, artista cubano, el payaso detenido ayer, ¿no? Un régimen que le tiene miedo incluso a un payaso. Imagínense ustedes qué podemos esperar de él. Norge, de verdad, nos gustaría que vinieras más a menudo por acá, por el programa, y compartir contigo. Me encanta el periodismo que hace. De verdad, es un gusto tenerte acá. Jorge Luis García Pérez Antúnez, amigo de mucho tiempo, expreso político, que estuvo en huelga de hambre, pues emitió su criterio siempre con claridad, ¿verdad? Cuando regresemos.